Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Natalia Molina del equipo de Pirani y el día de hoy seré su anfitriona en este espacio que me encanta y como siempre estaremos aprendiendo sobre gestión de riesgos desde la teoría hasta la práctica. Y el día de hoy nuestro tema es las principales variables para la calificación de riesgos inherentes. Y bueno, antes de iniciar con toda esta presentación, me gustaría que me cuenten al chat desde dónde participan. Yo el día de hoy me encuentro desde la ciudad de Cali, Colombia. Eh, bueno, algunos dicen que desde Caracas, saludos a todos, desde Caracas, Venezuela, desde Guadalajara de Uga, estamos cerca, desde el Valle del Cauca, desde Arauca, Colombia, desde México, desde mi Guatemala, bueno. Es un placer tenerlos aquí en este espacio y es genial que este espacio se vuelva multicultural. Durante toda la sesión de hoy tengo algunas invitaciones que les estaré haciendo en algunos espacios. Entonces, la primera invitación, por favor, Matías, puede seguir a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. Bueno, la primera invitación del día de hoy es a participar en nuestro próximo estudio de gestión de riesgos. Eh, es una, es un formulario pequeño, les tomará solo algunos minutos y aquí al chat les voy a compartir el link. Para nosotros es muy importante que puedan participar en este estudio y así nosotros conocer su percepción, su experiencia en la gestión de riesgos y también cuál es su visión para el siguiente año. Ya les compartí el link por el chat y sería de gran ayuda que puedan participar. Adicionalmente, otra de todas las invitaciones que les tengo para el día de hoy es participar en la comunidad Pirani. Recordemos que este es un espacio gratuito en español donde podrán conectar con otros expertos en gestión de riesgos y aprender de ellos y también compartir su conocimiento. Bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Matías Dimate, experto en gestión de riesgos del grupo de Pirani. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Natalia, buenos días y buenos días a todos los participantes. Mucho gusto, como ya me presentó Natalia, mi nombre es Matías Di Mate y pertenezco al grupo de Pirani. Bienvenidos todas y todas a este su espacio, la Escuela de Gestión de Riesgo de todos los jueves. Gracias Matías por estar en este espacio y por compartir tu conocimiento con nosotros. Quiero recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden realizar en la parte de abajo, en el cajón de preguntas y respuestas. Es ideal que puedan hacerlo en este espacio y así Matías pueda responderlas en orden y esperemos que podamos responderlas todas. También recuerden que tienen el chat activo por si quieren interactuar, por si quieren dar algún comentario. Y listo, no siendo más, adelante, Matías. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos a esta la Escuela de Gestión de Riesgos que brinda Pirani como un espacio de conocimiento para todos los interesados en materia de gestión de riesgo. Como me presenté, mi nombre es Matías Di Mate, pertenezco al grupo de Pirani y en este momento les voy a presentar la agenda del tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Trataremos las principales variables que inciden en la calificación del riesgo inherente. Como agenda tenemos la definición del riesgo inherente, la relevancia de su cálculo a nivel organizacional, principales variables para su cálculo, metodología y, como es costumbre acá en la escuela, un caso práctico para que conozcan cómo es el desarrollo de la teoría que les voy a brindar en la herramienta. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a abordar es el concepto de riesgo inherente. Tenemos que traducirlo a un dato cualitativo. El riesgo inherente es la capacidad de daño de impacto negativo que está intrínseco en cualquier operación o actividad que desarrolle nuestra compañía. Es decir, desde el momento en que nace una actividad o un proceso, lleva intrínseco el riesgo de que algo salga mal. Entonces, como definición podemos tener que el que interpretar el riesgo inherente está antes de cualquier control que nosotros podamos realizar para mitigarlo.
¿Por qué es importante para una compañía conocer cuáles son los riesgos inherentes a los que está expuesta? Es de relevancia conocer que el conocer el desarrollo de nuestras actividades a nivel organizacional e identificar a qué riesgos estamos expuestos previo a desarrollar cualquier actividad nos permite tomar decisiones de manera objetiva. Reconocer cuál es el desarrollo de nuestras actividades y adicional a eso, interpretar con precisión a qué riesgos estamos expuestos previo a identificar cualquier otra variable, podría darnos a nosotros claridad para tomar en el transcurso del tiempo a nivel organizacional decisiones que nos conduzcan a tener el mejor desempeño en la organización. Este apartado es bastante importante y son las variables que están involucradas o asociadas a nuestro riesgo inherente. Lo primero es identificar la naturaleza o la actividad del negocio. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza o actividad del negocio, es identificar, por lo menos tomando un caso coloquial, que si yo manejo una panadería, ¿qué tan susceptible sería mi negocio en el momento en el que yo no dispusiera de harina para poder elaborar el pan, que es el que vendo todos los días? Hay factores críticos que son procesos misionales a los cuales el riesgo inherente nos expone a que nuestra actividad organizacionalmente se pueda ver detenida. El siguiente podemos hablar que es el ciclo económico. Es qué tan expuesto está mi negocio, mi organización a las fluctuaciones que pueda tener el mercado. Siguiendo con el caso de la panadería, podríamos hablar de qué tan expuesto está mi negocio en el momento en el que haya una escasez de trigo y la materia prima con la que yo trabajo se vea exponencialmente eh, em, susceptible a un aumento de precio. ¿Cómo podría yo tomar medidas para hacerle frente a ese hecho? Podríamos hablar de la tecnología y los procesos. Esto está muy asociado a qué tan dependientes estamos de la tecnología y cuáles serían nuestros planes de acción en dado caso de que tengamos alguna falla. Podríamos hablar del caso de un call center. Si un call center tiene una falla eh, eléctrica, ¿cuál sería el plan de contingencia que nosotros podríamos implementar para que nuestro negocio pudiera dar continuidad y pudiera tener una operatividad normal? El ambiente regulatorio es reconocer e identificar todos los temas legales y de cumplimiento previos a nosotros desempeñar las actividades. Asociemos el caso de alguna financiera o un banco. Si yo voy a abrir un banco, ¿cuáles son los riesgos legales o cuáles son las normativas que mi negocio debe cumplir para poder realizar captación y colocación de dinero al público, en el caso en el que sea banca de primer piso? Y gestión y dirección. Esto, esta variable es una variable que está impresa en cualquier negocio, en cualquier compañía y de cualquier tipo de actividad económica. Esto nos permite reconocer la gerencia, qué tan enfocada está hacia los procesos misionales de la misma. Nosotros cómo nos proyectamos en el futuro y qué tan bien implementados y qué tan buen uso de las herramientas que tenemos a nuestro favor podemos darle para mitigar ese riesgo inherente de que en algún momento una mala decisión tomada por la gerencia pueda afectar la continuidad de nuestros negocios.
Estas variables que les estoy mencionando son de una naturaleza cualitativa. ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a entender con esto? Nosotros estamos interpretando de manera cualitativa todas las posibles variables que puedan afectar nuestro negocio, identificadas como riesgo inherente previo a realizar cualquier control. Están estrechamente relacionadas con el conocimiento y reconocimiento de lo que nuestra compañía se va a dedicar a hacer en el presente y en el corto y mediano plazo. La metodología para poder calcular las variables que están relacionadas con el riesgo inherente está calificada en 5 pasos o en 5 ítems. Uno, la naturaleza del establecimiento. ¿A qué sector o subsector de la economía pertenezco? ¿Y cuáles van a ser mis estrategias organizacionales que me enfoquen a reducir los riesgos inherentes y me permitan tener mayor efectividad y competitividad en el mercado? Dos, condiciones del mercado. ¿Cuáles van a ser las condiciones en las que mi compañía va a tener un desarrollo pleno, identificando el riesgo inherente de las posibles situaciones adversas a las que yo me vaya a enfrentar en el momento de entrar en el juego y de entrar a desarrollar mis actividades operacionales? Tres, estructura de la operación. ¿Cómo mi organización va a tener el esquema de procesos y cuáles procesos van a ser críticos y van a exponernos a que el riesgo inherente sea un factor en donde pueda incidir negativamente en la continuidad de nuestras operaciones? Cuatro, condiciones legales y de cumplimiento. Esto hace referencia a la parte normativa que yo voy a tener que cumplir y cuáles pueden ser las incidencias en el momento en el que yo deje de dar cumplimiento a alguna norma a la que se deba ceñir mi organización. Cinco, gestión organizacional. Como lo estábamos hablando hace un momento, ¿qué decisiones a nivel gerencial debo tomar y con qué objetividad las tomo para que sean encaminadas a que mi compañía se destaque dentro del sector en el que desempeña operaciones? Entonces, como estábamos hablando, vamos a hacer, a ahondar un poco más en cada tema para que podamos ejemplificarlo y tener el conocimiento completo acerca de las variables de las que estamos hablando. La naturaleza del establecimiento es la identificación del sector y subsector en donde desarrollan las actividades mencionables y productivas de la organización. Es decir, si yo voy a establecer un negocio como la panadería, por ejemplo, ¿qué tanta competencia voy a tener a mi alrededor? ¿Qué tanto conocimiento tengo yo acerca de ese negocio para poder establecer aquellas variables que me exponen al riesgo inherente del desarrollo de la actividad? Condiciones del mercado. Esto va enfocado precisamente a identificar en ese universo de posibles escenarios en donde yo puedo desempeñarme organizacionalmente, qué ítems son críticos para la compañía en el momento de identificar en qué mercado me voy a desempeñar, a qué cliente voy a ofrecer el producto o servicio en el cual yo me encuentro desempeñando las labores operacionales, qué competencia tengo directa o indirecta, qué bienes complementarios o sustitutivos
son los que podrían llevarme a un punto en donde el riesgo inherente puede ser negativo o puede ser de manera incontrolable para mi negocio. Y adicional, las fluctuaciones del mercado. ¿Qué bien complementario o sustitutivo podría ayudarme a mitigar el riesgo inherente a la actividad económica a la cual he decidido en la cual yo he decidido desempeñarme? Estructura de la operación. Esto es importante tenerlo claro en el momento de reconocer mi negocio o mi organización hacia qué actividad está enfocado. Saber cuáles son esos procesos misionales críticos que me exponen más al riesgo inherente y que pueden hacer que yo o que mi organización se vea mayormente expuesta a ese tipo de escenarios adversos. Debemos reconocer cuáles procesos son verdaderamente críticos y que por su naturaleza podrían afectar la continuidad de mi operación, si no es que la continuidad de mi negocio. Las condiciones legales y de cumplimiento, como lo estábamos hablando hace un instante, es importante identificar que ese factor de riesgo inherente previo a ejecutar cualquier control se mitiga reconociendo qué aspectos de orden jurisdiccional y legal debe mi compañía cumplir para que el riesgo no pueda materializarse en el tiempo y que esto permita que mi negocio o mi establecimiento tenga una continua operación y que no se vea afectado por esta variable. La gestión organizacional. Es importante destacar que dentro de la identificación de los procesos misionales y adicional las coyunturas que nos encontramos a nivel organizacional entre áreas y la trazabilidad de las metas en el tiempo, qué tan reales y qué tan óptimas pueden ser para la compañía. ¿Qué tanto exponemos nuestra organización al realizar alguna modificación o a implementar procesos de desarrollo e innovación dentro de la compañía y qué nivel de exposición al riesgo inherente tenemos al implementarlos? Es decir, podríamos poner el caso de una compañía que se dedique a la tecnología. Si ellos dentro de su proceso organizacional consideran que ya el mercado local se ha quedado estrecho para los bienes o servicios que ellos puedan ofrecer, se abren sus expectativas y se migran hacia otros países, hacia otras regiones, ¿qué factores de riesgo inherente vamos a encontrar? ¿Será que el mercado acogerá el producto o servicio que yo vaya a ofrecer? ¿La competencia a nivel regional para esa zona permite un escenario favorable para que yo pueda desempeñarme de manera óptima? Estos, eh, estos, estos casos que les estaba nombrando tienen como orden identificar esas variables cualitativas que nos conducen a identificar el riesgo inherente como el reconocimiento efectivo de nuestra organización y los procesos misionales que nosotros desempeñamos en la misma. Adicional de eso, la proyección en el tiempo y qué tan estratégicas son las decisiones que nosotros tomamos para que la continuidad del negocio no solo se vea reflejada en en un ambiente estático, sino también en una proyección que busque la mejora continua y que busque el aumento de la utilidad organizacional.
Perfecto, entonces pues hasta acá llegamos con este apartado. Podemos dar un espacio, Natalia, podemos dar un espacio a las preguntas, si me ayudas con eso. Mm, claro, Matías. Por el momento no hay preguntas. Por el momento no hay preguntas. Perfecto. Si los asistentes tienen preguntas, es el momento, las podemos contestar. Listo. Bueno, mientras se les ocurre de pronto alguna pregunta, quiero mencionarles que aparte de la comunidad Pirani, nosotros también tenemos otros espacios donde todo el tiempo estamos comunicando nuevas actividades o información de valor o información educativa que la pueden usar ustedes para aprender o para generar cultura de gestión de riesgos en sus organizaciones, compartiéndola con sus colaboradores. Entonces nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, estamos en todas las redes sociales, también estamos en TikTok. Recuerden que en todos los lugares nos pueden encontrar como Pirani Rix. Entonces, el lugar que les quede más fácil o, o el que más usan, ahí nos pueden encontrar y disfrutar de nuestro contenido. Bueno, ya, ya empezaron a poner las preguntas. No sé si tú las ves. No, en este momento no las estoy viendo. Mira si en la parte de abajo te aparecen las preguntas. Bueno, una de las preguntas que nos hace Gerardo Ortiz es, ¿cómo se mide el riesgo inherente? Bueno, Gerardo, mucho gusto y bienvenido. Gerardo, la medición del riesgo inherente parte desde el reconocimiento de la variable cuantitativa. Como lo estábamos mencionando hace un instante, el orden cuantitativo es la identificación de esas características que están relacionadas con la actividad que nosotros desempeñamos y que nos exponen a ese riesgo que está previo a todos los controles. La medición se da con la identificación. Ese es el principio. Luego cuando nosotros lo llevamos a un escenario de control y mitigación, pues ese ya sería otro tipo de manejo del riesgo, otro tratamiento al riesgo. Listo, entonces ese ya lo respondimos en directo. Ahora sí te aparece la pregunta ahí, ¿la ves? ¿Tampoco? No, 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 no No, las, no. listo, entonces ya la finalicé la pregunta. Hay algunas preguntas que las estamos respondiendo de manera escrita para así poder aprovechar este espacio. Entonces, cuando presentas informes a la alta gerencia, ¿presenta los riesgos inherentes o el riesgo residual? Disculpa, no entendí, no entendí la pregunta. ¿La repites, por favor? Sí, por supuesto. Cuando presentas el informe a la alta gerencia, ¿presentas los riesgos inherentes o ya presentas los riesgos residuales? No, los riesgos residuales totalmente, porque cuando tú presentas los resultados a la alta gerencia, ya estamos hablando de que el riesgo pasó por todos los tratamientos y que estamos hablando de cuál es la residualidad del riesgo que en un inicio se identificó. Cuando entregas resultados es ya la finalización y la culminación del ejercicio de la actividad misional a la que es la que nosotros estamos desarrollando a nivel organizacional. O sea, tienes dos textos, pero creo que la persona como que mandó una pregunta y luego le faltó como una siguiente parte. Perfecto. Pero entonces, el riesgo, Carlos Marín nos dice, el riesgo inherente considera los controles actuales. No podríamos hablar de una consideración de los controles porque el riesgo inherente es previo a los controles. Vamos a destacarlo como que el riesgo inherente está asociado a cualquier actividad que nosotros desarrollemos, o sea, no solo a nivel organizacional, podemos destacarlo incluso a nivel personal. Desde el momento en el que yo me levanto y voy a la ducha para prepararme a ir a trabajar, yo estoy expuesto a un riesgo inherente que de pronto puede ser el escenario en donde se me caiga el jabón y yo lo pise.
y yo pueda tener alguna lesión derivado de eso. El riesgo inherente está intrínseco en toda actividad que yo desarrolle, pero el primer paso para poder mitigarlo es la identificación. Entonces, digamos que si yo tengo la susceptibilidad de que puedo tener un accidente en el baño derivado de que se me caiga el jabón, no sé, puedo utilizar jabón líquido, que ese no se me va a caer y no voy a pisarlo y no voy a resbalar. Esto como casos coloquiales para que el público pueda entender de una manera orgánica a qué hace referencia el riesgo inherente. El riesgo inherente está intrínseco en toda actividad que nosotros desarrollemos. Listo, Matías. Otra pregunta es que nos hace Caterina Herrera. Es, ¿qué se hace con el riesgo residual? ¿Estos ya no tienen controles o no van a ser suficientes? Pues, Catherine, el riesgo residual, digamos que una vez nosotros ya identificamos y tenemos la pauta de cuál es ese remanente luego de efectuar los controles que nosotros tenemos para poder mitigarlo, no es precisamente algo que pueda, que es indebatible o que es inmitigable. Simplemente tenemos que reconocer qué proceso o qué factor crítico dentro de los procesos que desarrolla nuestra organización nos conducen a eso. Ya una vez que lo tenemos identificado, tenemos que establecer qué controles pueden ser más efectivos para que esa residualidad sea paulatinamente menor y afecte de una manera menos crítica los procesos que nosotros desempeñamos en la organización. Listo, Matías. Aprovecho y les menciono que en la Academia Pirani, aquí les comparto el link al chat, pueden encontrar mucho contenido. Por ejemplo, ahí pueden encontrar algunos videos y artículos que muestran la diferencia entre el riesgo residual y el riesgo inherente. Es algo puntual, son conocimientos puntuales para entender todo lo que nos está contando Matías. Ahí les compartí el link de la academia, ahí en el buscador pueden preguntar por la duda que ustedes tengan, o bueno, la palabra clave. Pueden escribir riesgo residual y ahí le aparecen contenidos en diferentes formatos sobre el tema. Riesgo inherente, bueno, también le aparece. Entonces, Matías, continúo con otra pregunta. Ya, sí, ya dije la de Caterine. Sí. Y entonces dice Eduardo Quesada Araya. La pregunta que yo me hago es, ¿estamos asegurados adecuadamente contra estos riesgos? Saludos, Eduardo Quesada, San José, Costa Rica. Eduardo, la pregunta que tú te haces y todos nos hacemos, ¿estamos asegurados contra el riesgo inherente? Claramente no, porque el riesgo inherente, como lo reitero, está intrínseco en cualquier actividad que nosotros desarrollemos. ¿Cómo nosotros nos blindamos ante ese riesgo inherente? Identificando qué variable nos expone más a ese riesgo. Es decir, si yo vuelvo y retomo el caso de la ducha, porque puede ser un caso muy fortuito y que nadie podría prever. Si yo voy a la ducha en la mañana y yo tengo todos mis implementos de manera organizada, eso podría hacer que yo definitivamente no tenga un riesgo inherente. Claramente no, yo, porque el riesgo inherente está asociado a cualquier actividad y adicional a eso hay múltiples variables que inciden en que se materialice ese riesgo inherente. Lo que sí podemos es mitigarlo en el momento en el que nosotros identificamos esos factores que nos exponen y evitar así que se nos materialice el riesgo. Listo, Matías. Aquí siguen preguntando por el riesgo residual. Eh, Laveriano Andrade nos dice, ¿y el riesgo residual? Un ejemplo de riesgo residual. Así de pronto, Matías, nos puedes dar
una pequeña información sobre el riesgo residual. Sin embargo, vuelvo y lo invito a conocer un poco más en la Academia Pirani, ya que ese es un tema que, por ejemplo, se ha tratado en varias sesiones de la escuela. Sin embargo, si me Bueno, puedes ayudar un poquito y un- dando un ejemplo del riesgo residual, es genial. bueno, entonces vamos a hablarlo a un modo, a un modo coloquial. Vamos a tomar un ejemplo y es una organización financiera vincula clientes a modo de captación de dinero, en modo de ahorro. Los controles que se ejercen para la vinculación, como la identificación del cliente, la actividad que realiza, el monto que utiliza, eso nos permite a nosotros mitigar ese riesgo de lavado de activos en este escenario. Sin embargo, a través del tiempo, nosotros podemos descuidar en algún momento de la trayectoria comercial que tenemos con este cliente, qué actividades nuevas puede asociar ese cliente a su ejercicio productivo. Y en una de estas actividades puede incurrir en un delito que nosotros identificamos que no sucediera en el momento de la vinculación, pero durante el trayecto del tiempo en donde tuvimos relación comercial, el cliente tuvo un imprevisto o el cliente tuvo un escenario en donde se vio expuesto públicamente de una manera negativa. Ese riesgo residual, nosotros en ese momento, nosotros tratamos el riesgo en un punto inicial y le dimos tratamiento con lo que nos relacionaba, que era que él de pronto no manejara montos que fuesen extraños para la compañía o que fuesen de mayor valor a lo que él estaba acostumbrado, pero de pronto él tuvo la exposición a tener algún escenario reputacional por parte de él. Nosotros, ¿qué podríamos hacer para para mitigar ese riesgo residual que tenemos que fue derivado de otra circunstancia? Otras variables tuvieron que incidir para que eso sucediera y pues sería implementar un control adicional para que nosotros pudiéramos mitigarlo. Listo, Matías. ¿Sabes qué me encantaría? Pasemos a la herramienta, porque en este espacio se puede ver, pues es visualmente mucho mejor ver qué pena con la redundancia, ver el riesgo residual. Entonces, pasemos a la herramienta y ahí podemos volver a mencionarlo, el riesgo inherente, y les mostramos gráficamente en el mapa de calor, que es divino, cómo se ve el riesgo residual y cómo ese riesgo inherente se mueve en el mapa de calor. Antes de pasar a la herramienta, bueno, por ahora los que están pueden ir ingresando a la herramienta y les voy contando esta información. Y es que muchos aquí mencionan que ya se les acabó los 15 días gratis, que ya no pueden seguir ingresando a la herramienta. Les tengo una buena noticia, y es que desde el equipo de desarrollo de producto estamos realizando una investigación. Y para eso estamos haciendo unas entrevistas. Entonces, las entrevistas son cortas, son de algunos minutos, donde queremos saber cómo es su experiencia, son preguntas sobre la herramienta, y las personas que participen en esta entrevista pueden adquirir 30 días gratis de la prueba de Pirani Pro. Entonces les voy a dejar aquí en el chat también la agenda de mi compañera del equipo de producto, que ya está muy interesada en saber su experiencia y poder así mejorar, para que con ella agenden la reunión, y después de la reunión ella les da los 30 días gratis de la prueba Pro, y así puedan seguir disfrutando de Pirani, sobre todo aquí en las escuelas. Listo, Jorge, continúa con la herramienta. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Listo, vamos entonces a ver un poco de forma práctica lo que comentaba Matías. Deja de compartir, porfa, Matías, para yo poner el mío. Bueno, entonces vamos a hacer acá de forma práctica lo que es el tema del riesgo, un ejemplito del riesgo inherente. Bueno, vale decir que, digamos que un poco de lo que comentó ahorita Matías, eh, digamos que referenciarlo nuevamente, algunos detallitos. Primero,
lo que debemos valorar inicialmente es el tema del contexto, ¿cierto? El contexto del riesgo y un poco esas variables que comentó Matías que entran en esa parte del contexto, la naturaleza de la actividad económica, el ciclo económico, la tecnología y los procesos en la empresa, ese ambiente regulatorio y nuestra gestión pues de empresa y administrativo para todo este tema de los riesgos, porque claramente toda la gestión de riesgos que hagamos parte de un apoyo de los directivos, de unos recursos que se destinen para el proceso, porque por más buenas intenciones que tengamos en el área de riesgos, pues si no tenemos el dinero y las herramientas, lo que podemos hacer pues se reduce mucho. Traigo entonces un ejemplito que nos va a servir para el caso. Como el ejemplo que lo tomé de una metodología de gestión de riesgos elaborada por unas entidades en Colombia, unas empresas del sector público. Me pareció un buen ejemplo y lo voy a traer acá. Entonces, en este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es crear un proceso para que a ese proceso le atemos un riesgo que traigo. Sin embargo, bueno, lo vamos a hacer así, pero igual como estamos como un poco largos de tiempo, también nos pueden decir enseguida al chat qué otros riesgos se les ocurren que podamos crear en la herramienta. Entonces, ese proceso va a ser el de gestión de recursos. Yo en muchos casos en este ejercicio, yo lo traigo pues ya digitado en otro lado, pues para optimizar el tiempo. Eh, Acá vamos a decir esta área o este proceso de gestión de recursos, si es un área en la empresa que es misional, estratégica o de apoyo. Todo va a depender pues en gran medida de a qué se dedica la empresa, cuál es su core de negocio. Si es una empresa que lo que hace es transformar unos commodities o unas materias primas en otro producto, pues el área de compras o de gestión de recursos, de recursos en todo sentido, pues va a ser un área muy importante, seguro misional, ¿cierto? Atada al core de negocio. Mientras que si estamos hablando a lo mejor de otro tipo de empresa que no depende tanto de unos proveedores, pues tal vez sea un área de apoyo. Entonces, bueno, en este caso voy a ponerle que eh, voy a ponerle que es misional y que es un proceso grande. En la descripción del proceso vamos a colocar que va a ser adquirir con oportunidad y calidad técnica los bienes y servicios requeridos por la entidad para su continua operación. Acá supongamos que lo que compramos son unas materias primas que vamos a procesar y a convertir en un producto terminado. Estos otros campos pues son digamos que los pusimos luego en la herramienta, no vendrían por defecto. Eh, Aquí vamos a hablar de que va a ser seguramente un riesgo operativo que va a afectar, pues, valga la redundancia, esa operación normal. Aquí vamos a crearlo y ya nos debe haber quedado por acá al final el proceso de gestión de recursos. Ahora vamos a venir a crearle ese riesgo inherente que comentaba Matías ahora. Y en ese sentido, hablar un poquito de lo que es dentro de ese contexto, la parte de la regulación, por ejemplo, ese ambiente regulatorio que comentó Matías. Por aquí vamos a crear este riesgo inherente, que en este caso va a ser el de posibilidad. Aquí lo voy a pegar. Vamos a corrernos para acá. Entonces es posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a que la adquisición de bienes y servicios se dio sin cumplir con los requisitos normativos. Entonces, no sé, aquí por ejemplo en Colombia hay una entidad que se llama el INVIMA y vigila muchas cosas respecto a medicamentos, respecto a productos agropecuarios y demás y otros temas, pero se encarga pues de velar como porque se haga de buena manera, que se cumpla con los estándares de seguridad
y de protección pues del consumidor en cuanto a que de pronto no sea un medicamento nocivo para la salud, entre otras cosas. Se ve mucho con los cosméticos, que a veces hay, digamos que laboratorios de garaje que producen cremas para la cara, cosas para el cabello, champú y cosas de ese estilo, y no está bien hecho por parte del productor o del laboratorio y termina cayéndosele a la chica el cabello o causándole unas manchas, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí estos insumos que estamos comprando para transformarlos no están acogidos a la ley o a lo que, por ejemplo, en Colombia indica el INVIMA para lo que es un buen producto, pues un producto de calidad. Entonces, ese es el riesgo en este caso. Y vamos a poder evaluar desde diferentes factores qué tanto nos afecta este proveedor con ese producto que no tiene su registro INVIMA o su registro pues como de buenas prácticas en la producción. Entonces, seguramente con el tiempo esto va a afectar la continuidad del negocio. Si yo estoy teniendo proveedores de mala calidad, estoy produciendo unos artículos, unos cosméticos que realmente no están bien, en la continuidad de negocio con el tiempo se va a afectar también. Seguramente en primera instancia sea baja o medias afectación. Acá viene, digamos que un acercamiento también a lo que es esa evaluación del riesgo en la parte cuantitativa y cualitativa. En estas descripciones podríamos colocar a lo mejor algunas afectaciones económicas, ¿cierto? Eh, si digamos que recibo alguna sanción por esto, por parte del ente regulador, y esa sanción está entre eh, $1.000 y $2.000, o entre $100 y $1.000, va a ser alto, medio, bajo, ¿cierto? En lo económico, ¿qué tanto me puede afectar esto? En primera instancia, a lo mejor tampoco sea muy grande, porque, pues bueno, igual van a comprar algunos desapercibidos o que no estén bien informados. En lo operativo a lo mejor sea medio, ya luego en lo reputacional, conforme se corra la voz que estos productos que estamos produciendo no son de calidad, se va a ir afectando cada vez más ese buen nombre. En lo legal, si alguna de estas personas nos demanda de los afectados, podría llegar a ser algo alto, crítico ese impacto. Entonces ahí entra en esa parte legal también ese componente regulatorio, si son normativas muy exigentes y recibimos auditorías o revisorías de eso que estamos haciendo, ese impacto podría ser también bien alto en la parte legal, en ese componente, atendiendo pues lo que es todo ese tema del contexto. También podríamos decir si hay alguna afectación en lo ambiental y como tal todas estas variables son ajustables al igual que los impactos y las frecuencias. Viene luego la probabilidad de ocurrencia de esta afectación económica por multa o sanción del ente regulador. ¿Qué tan probable es que eso pase? Entonces ahí hay dos alternativas pues que se le pueden ocurrir a uno pues sin hacerlo pues como a juicio de experto y yo decir, no, es que por mi experiencia esto tiene una probabilidad alta, media, baja, ¿cierto? Podría hacerlo de esa manera, pero también está la posibilidad de que ustedes lo hagan, por ejemplo, por casuística, que sería, por ejemplo, de 50 casos o de 50 productos que yo produzco, podrían salirnos tres malos o podríamos recibir, por ejemplo, de cada 5 auditorías del ente regulador, en una podría haber un hallazgo y una sanción. Entonces, por ese lado está la casuística. O la otra opción es la de periodicidad. De, por ejemplo, 5 visitas que yo reciba en el año del ente regulador para esta parte de revisión de estos productos. O pues teniendo en cuenta que a estas charlas entra mucha gente del sector financiero, bancario, asegurador y demás. De las veces que nos visite una superintendencia, que la probabilidad es también muy bajita, diría uno, qué posibilidad hay de que nos encuentren alguna falencia, ¿cierto? Podría ser alta, media, baja. Entonces, de esas veces que nos visitan en el año, ¿cuántas veces se podría materializar el riesgo, ese riesgo inherente que estamos levantando? O si es por casuística de 5 visitas que recibimos, qué porcentaje de ellas, en qué porcentaje de ellas podríamos recibir alguna sanción. Aquí pueden manejar pues también el tema del riesgo operacional, lo pueden manejar por el riesgo normativo.
acá crear pues sus diferentes riesgos con sus probabilidades y frecuencias y demás, sin problema. Si alguien tiene alguna duda de esto, de momento, no la pueden escalar ahí. Ya vamos a ver lo que preguntaron ahorita sobre el riesgo residual para despejar también esa duda. Dale, Jorge, por el momento no han hecho ninguna pregunta. Listo. Bueno, calificamos también la frecuencia, que sería esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, nuevamente, podría ser por casuística el número de casos que se pueden presentar de acuerdo a esas revisiones, o por periodicidad, en el tiempo, en un año, cuántas visitas podría recibir y cuántas de ellas podríamos tener sanción. Con eso conseguimos el riesgo inherente. ¿Qué es este riesgo que comentaba Matías? Es un riesgo que tenemos de por sí. Si una empresa se dedica a temas mineros, a temas de prestación de servicios, a temas financieros, a temas, por ejemplo, de subcontratación de personal para otras empresas, bueno, sea cual sea la actividad, el contexto organizacional, el tipo de empresa que sea, ese core de negocio, su regulación, eso va a afectar ese riesgo inherente. Entonces, de por sí, si yo estoy en el sector minero, tengo ciertas normas que cumplir, ciertos parámetros, estoy más o menos regulado, específicamente para temas de prevención de lavado de activos. Las empresas mineras tienen el foco, ¿cierto? Las empresas inmobiliarias tienen el foco puesto, los notarios como tal tienen el foco puesto. Entonces, ese riesgo inherente, por ejemplo, para lavado de activos, para estas empresas que comento, es claramente más alto, o para una empresa de criptoactivos. Pero ya en el riesgo operacional, seguramente otro tipo de empresa tenga mayor riesgo que estas que comento, que una inmobiliaria, por ejemplo, o en el riesgo de cumplimiento normativo, en el riesgo de seguridad de la información, una empresa de tecnología está más expuesta. Entonces, ese sería el riesgo inherente. Acá vamos a describir en qué consiste ese riesgo, si afecta o no la continuidad del negocio. Podríamos adjuntar documentos. ¿Qué, qué tan fácil de detectar es este riesgo una vez que se materialice, ¿cierto? Alto, medio, bajo. Yo creería que alto porque si amarrado a él hay una sanción económica, una multa, cuando nos notifiquen, inmediatamente pues nos vamos a dar cuenta. O pues uno está revisando boletines de sancionados y demás. Entonces, podría decirse que es fácil de evidenciar esa multa o sanción, y más si es nuestro regulador principal. Eh, ¿Qué tipo de riesgo es? Podríamos asociar también acá, entre otros datos. Y así lo crearíamos. Ese sería el riesgo inherente que tenemos. Acá lo vemos de primero. Respecto a la pregunta del residual, en la herramienta, una vez que crees el inherente, ella te arroja el residual también. En este caso, ambos son de nivel alto. Ese residual cuando baja, cuando apliquemos controles, que ya vamos a mirar cómo se hace. Por aquí los vamos a crear. Vamos a, por ejemplo, decir que vamos a hacer una revisión periódica de proveedores y su cumplimiento. Voy a poner el ejemplo de Colombia y me disculpan los extranjeros, y su cumplimiento al INVIMA, que es el que, por ejemplo, acá si se trae algún animal de otro país, hay que ir al INVIMA y reportar todo el tema para pronto no propiciar una invasión pues, de una especie en el país. Y también vigila estos temas de los medicamentos, que si tengan su registro sanitario y demás. Entonces, el control va a ser ese, ¿cierto? Revisar esos proveedores que tenemos, que sí nos estén garantizando que cumplen con la normativa. Y vamos a evaluar aquí del control en el diseño, si ese control es preventivo, correctivo, detectivo, ¿cierto? Ahí diría uno que podría ser preventivo si yo logro disuadir esos proveedores de que cumplan con su regulación y que me proporcionen unos productos de calidad. O detectivo, si igual él no cumplió, si no lo logré persuadir
y lo que hago con mi control es darme cuenta cuál es ese proveedor que me está incumpliendo. ¿Qué tipo de ejecución se hace de este control? Va a depender de qué tan automatizado tengamos el tema en la empresa. Si yo tengo algún software que me haga ese proceso de revisión de proveedores, yo diría que hoy es difícil que sea totalmente automático. A lo mejor podría ser combinado si hay un software que hace una parte y ya luego revisamos y entra ahí como el componente humano. O si es manual totalmente. Si les pido unos documentos por correo y me siento a revisar esto manualmente. Si se ejecuta con frecuencia o no el control, si está documentado, si tenemos evidencia o va a quedar evidencia de ese control, si se ejecuta con frecuencia, si hay un responsable en la empresa. Eso es del diseño, lo que está en el papel. Ya luego en la ejecución vamos a poder decir, si yo hago esas auditorías o estas revisiones de esos proveedores, si yo igual tengo eventos, ¿sí? He tenido eventos de ese riesgo. Entonces el control pues no es que del todo me haya cubierto. Si el control del diseño es el adecuado, si ya en la ejecución, cuando ya estoy en la realidad, en caliente, veo que ese control no era lo que yo creía, no era tan bueno, entonces digo si era efectivo su diseño o no. Y la evidencia que me queda después de ejecutarlo, si es buena o no, y si el tiempo establecido para llevar a cabo el control es el adecuado. Acá escribiría en qué consiste ese control, pues ya de forma más amplia. Podemos adjuntar documentos y después de este botoncito de adjuntos poner campos o los que consideremos necesarios para tener o conseguir un poco más de información de este control. Ese control con las respuestas que yo di a estas preguntas que son tomadas de ISO 31000 o nos basamos en ISO 31000 como metodología de gestión de riesgos en la mayor parte de la herramienta. Acá vemos que es del 74%. Teóricamente me reduciría frecuencia o impacto en ese porcentaje. Venimos al riesgo. Acá tenemos pues todos los riesgos que hayamos creado hasta el momento o que por acá creamos riesgos nuevos. Por aquí debe estar el que creamos ahorita, el de posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador. Lo asociamos y dependiendo de si es un control detectivo, preventivo, correctivo, lo asociaríamos a frecuencia o a impacto. Cuando es preventivo o detectivo, reducimos frecuencia. Cuando es correctivo, reducimos impacto. Y la barrita como tal es para decir, si yo este 74% de aquí lo aprovecho del todo o parcialmente. Puede que el control en su diseño y demás sea Una muy bueno, cosita, señora. Jorge, Dale. ¿qué casualidad te está moviendo la pantalla? No, Mira que a mí, aquí yo la veía como que se movía. No sé si de pronto los asistentes también. Ah, listo, ya quedó quietica. Ya quedó quietica. listo. Ah, pues yo sí me movía aquí entre pantallas, pues, pero el No, mira que software. se moviera toda la pantalla. Eso, Ah, brincaba listo. toda la pantalla. Brincaba. Pero Ah, ya bueno, no. quedó quieta. Yo lo veo bien. Vale. Bueno, entonces lo que hacemos acá es decir que de ese porcentaje aprovecho, o sea, de ese 74 yo voy a aprovechar el 100%. Entonces eso hace referencia a que si, por ejemplo, tienes un muy buen control, súper bien diseñado, tienes un proveedor que te ayuda a hacer esos controles, por ejemplo, una consulta en listas restrictivas o vinculantes para temas de lavado de activos, tienes el superproveedor, pero internamente no tienes el personal habilitado o las personas con el conocimiento necesario para sacar provecho del control o por algún tema técnico. Bueno, si por alguna razón no aprovechan ese 74% del todo, se hace el movimiento aquí aprovechas el 80 o el 50% de ese control. En este caso, para efectos pues como de la demostración, le voy a dar acá a crear para que veamos luego el movimiento en el mapa de calor. Voy a decir que va a aprovechar del todo esto y le voy a dar crear. Y ya vamos a mirar enseguida en el mapa de calor el riesgo. Acá también ahorita para la pregunta que hacían, ya estamos mirando que teníamos un riesgo inherente alto y que con ese control que acabamos de crear, que nos reduce la frecuencia, pasamos de ese riesgo de alto a moderado. Si a este mismo control también a este mismo riesgo, perdón, le aplicamos otro control por aquí que nos reduzca también el impacto, por ejemplo, estas pruebas de continuidad de negocio, voy a decir que este control me sirve para reducir el impacto del riesgo.
que también voy a aprovechar ese 90% del todo y le doy guardar cambios. Con eso voy a ver que el riesgo pasó de alto a bajo. Este sería el residual. Y aquí vamos a ver en el reporte un poco más a detalle ese riesgo para que eh, le podamos también ejemplificar a la persona que preguntó cuál es el traslado del riesgo en el mapa de calor y también un poco de cuál fue la mitigación porcentual y demás. Ya lo vamos a mirar. ¿Alguna duda, Natalia? De momento, ¿alguna Hay una pregunta? persona que alzó la mano, levantó la mano, entonces voy a esperar que des ese ejemplo y le damos el momento para hablar antes de que se nos acabe el corto Ah, tiempo que nos listo. Hágale dale. pues. Vamos a buscar ese riesgo. Listo, te lo voy a dar la palabra a él mientras tú buscas el riesgo. Hágale, dale. Listo, Adrián, ya te di la palabra. Solo deja activar el micrófono y ya puedes hablar. Adrián Romero. O si levantó la mano por error, puedo escribir en el chat, la levanté por error. O bajarla y listo. También es otra opción. Bueno, no, No, Adrián, bueno, no, seguimos pues no entonces. habló. Bueno, listo. Bueno, entonces acá vamos a ver esos riesgos ya, esos riesgos inherentes. Este es el mapa de riesgo inherente del que ha hablado Matías. Si queremos ver el mapa de riesgo del residual, apagamos este y vemos este sería el residual. Los blancos los podemos ver juntos. Y de estos riesgos que ya tenemos identificados, podríamos buscar alguno, por ejemplo, venga, miremos el proceso de ahorita. Gestión de recursos. Espérenme. Me parece que Acá, es sí, va. compliance, ¿no? Lo que hace fue en compliance. Sí, señora. Yo creo que ese riesgo fue en ese lugar. Sí. No, pero el riesgo como tal no se lo asocié a ese de compliance. Ah, Bueno, igual el ejemplo lo podemos dar con cualquier riesgo, lo que es el traslado en el mapa y demás. Listo, entonces tenemos un mapa de calor con todos los riesgos de la empresa, riesgos operativos o riesgos de cumplimiento, de lavado de activos, entre otros. Podemos tenerlos todos prendidos, todos los sistemas. Y aquí vemos todos los riesgos, toda esa sabana de riesgos. Acá hay 8, acá hay 19, el número en el cuadrante es la cantidad de riesgos. Entonces acá tenemos 19. Vemos si nos paramos en cada riesgo, cuál fue el traslado en el mapa de calor. Este pasó de ser un riesgo alto a ser un riesgo residual medio, perdón. Acá vemos otros, los que tienen tanto el inherente como el residual en el mismo cuadrante, o no se les ha aplicado controles, o los controles que se aplicaron no lograron trasladarlo a otro cuadrante. O sea, fueron controles muy débiles que no aportaron mucho. Ese, por ejemplo, pasó de alto a bajo. Acá vemos en el detalle lo que iba a comentar ahorita. Tenemos ese riesgo inherente, ¿cierto? Su impacto y su frecuencia del 60 y del 60 respectivamente. Se aplicaron unos controles que aquí veríamos cuáles fueron. Programar bueno, un acuerdo de rutas. Ese control que hayamos aplicado, esa revisión sobre los productos que se están elaborando, esa revisión sobre las facturas que se han hecho, sobre los contratos que se han firmado, o cualquier control que ejecutemos sobre cualquier tipo de riesgo, ahí lo veríamos asociado. En este caso, pasamos de un impacto del 60 a un impacto del 13 y de una frecuencia del 60 a una frecuencia del 36%. Así es como se ve tanto el traslado del riesgo en el mapa como cuál fue esa reducción porcentual en el riesgo, tanto de impacto como de frecuencia. Vemos que el residual en general nos quedó entonces en bajo y que el inherente estaba en moderado. Los procesos que tengan el riesgo, los controles que se hayan aplicado y los responsables que serían equipos de personas y los asociamos. Aquí vendrían. listo, No sé Jorge. si alguien tenga alguna duda. Sí. Antes de finalizar, hagamos la última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Y Claudia Ríos nos dice, ¿cada cuánto se debe actualizar los riesgos inherente y residual? Pues Claudia, eso depende de varias cosas. Por un lado puede estar la regulación, ¿cierto? Y ese contexto de la empresa. Hay empresas más riesgosas que otras, ¿cierto? Con unos niveles de riesgo superiores, riesgos inherentes más críticos.
Eso dependería de eso, qué tan críticos son nuestros riesgos, qué tan rigurosa es la normativa en el país o la regulación, a quién le tenemos que cumplir con estos temas. Aparte del cumplimiento, pues de esa cultura y los beneficios que trae pues gestionar riesgos de cara a la continuidad de negocio y la permanencia en el tiempo de las empresas. Entonces depende de eso, de esas tres cosas, en los niveles de riesgo que tenemos. Si es una empresa súper riesgosa, hay que estar encima de esto, estar pendiente, estar monitoreando esos riesgos. Entonces, la criticidad de ese core de negocio, la normativa que nos exige nuestra normativa, hay algunas normativas que hablan de que se debe hacer al menos una vez al año o un par de veces al año, ¿cierto? Depende de eso también. Entonces, nuevamente, el core, la exposición de nuestro core de negocio, la normativa y la cultura que tenemos y la metodología de gestión de riesgos en la empresa. Si ustedes tienen una buena área de gestión de riesgos, tienen el personal, los recursos tecnológicos, de personas nuevamente, recursos financieros para esto, monetarios, seguro les va a dar pues para hacer esos monitoreos y estas revisiones de forma más periódica la evolución y la madurez que ustedes tengan en gestión de riesgos. Si son muy avanzados en el tema, a pesar de que sea una empresa pequeña o mediana, seguro lo van a hacer más frecuentemente y la importancia que le den como tal a esta parte de riesgos. Entonces son muchos factores. Decir uno como a ciencia cierta cada cuánto debería hacerse, pues sí podría comentarse que pues al menos una vez al año. Listo. Aquí nos hacen una pregunta relacionada al interno, a los panelistas, pero yo creo que es una pregunta importante y aprovecho y le doy la respuesta a todos. Ella nos pregunta que si para la plataforma, si para Pirani, hay algún tutorial para conocerla. Y sí, nosotros tenemos dos espacios. Uno es el Help Center, donde explicamos cómo hacer todo, desde crear un proceso, crear un riesgo, donde hacer todo. Y también, de una manera más fácil y corta, tenemos unos mini tutoriales en YouTube y en Instagram, donde pueden también aprender a crear riesgos, procesos, causas y consecuencias. Entonces, pueden o ingresar al Health Center de Pirani o buscarnos en YouTube como Pirani Rigs. Ahí tenemos los tutoriales en inglés y en español. Eh, por ese lado. Y por otro lado, porque ya estamos justo con el tiempo, les voy a enviar el link de la Academia Pirani. Recuerden que ahí pueden buscar información, porque estos espacios a veces se nos hacen muy pequeños para todas las preguntas que hay. Pueden aprovechar este espacio de este jueves al próximo e investigar algunas dudas que tengan aquí dentro de la Academia Pirani. Bueno, finalmente voy a compartir entonces nuestro canal de YouTube, se los envío en las memorias, porque ya tenemos el tiempo un poquito corto, se los envío en las memorias para que puedan encontrar los tutoriales que tenemos. Les agradezco mucho a todos por participar en este espacio, por participar activamente, por estar siempre con ganas de aprender más. Y bueno, recuerden que hay que hacer de la cultura, hay que hacer de la gestión de riesgos una cultura en las organizaciones y también en nuestro día a día. Muchas gracias a Matías por la presentación y muchas gracias a Jorge por explicarnos en la herramienta. Nos vemos el próximo jueves en la siguiente sesión. Que estén muy bien.